Hola, muy buen día. Esto es para la clase Derecho Internacional Privado, a cargo de la abogada Yulisa Aguilar. Y vamos a dar inicio. Mi nombre es Carla Michelle Cerrato, con número de cuenta 2020-100, 60-173. Y vamos a dar la participación a los compañeros para que puedan presentarse. Vamos a iniciar con Buen día, Lourdes. buen día a todos. Mi nombre es Lourdes Geraldina Calderón Molina, con número de cuenta 2021-100-852. Muy buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Byron Fabián González. Mi número de cuenta es 2016-1011-0522. Muy buenas tardes, mi nombre es Sheila Stephanie Castro Gutiérrez. Mi número de cuenta es 2020-140-202. Ok, bueno, vamos a empezar con este panel de discusión y como ya se presentaron todos los panelistas, valga la redundancia, vamos a describir sobre qué se trata este panel. Y el primer tema es sobre la ejecución de las sentencias extranjeras, obviamente señalando lo que es el autopariatis y lo demás, y cómo se tramita, dónde, cuál es el tribunal competente en Honduras para conocer de este trámite, qué resoluciones o documentos necesitan un autopariatis, etcétera. Entonces, para iniciar lo que es este debate o esta presentación, por así decirlo, vamos a dejar a nuestros panelistas encargados que ellos nos van a facilitar en un lapso de unos minutos. A continuación, vamos a dejarla con nuestro primera participante, Lourdes. Muy bien. Como decía la compañera, ¿verdad? El autopariatis o exequatur es un procedimiento por el cual nosotros lo vamos a realizar directamente en la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Tegucigalpa, ya que es por mandato constitucional, el cual concede permiso para que una sentencia pronunciada por X tribunal del extranjero sea ejecutada en nuestro país, siempre y cuando se cumplan, ¿verdad?, con los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles. Procedimiento que se puede darse también en virtud de un instrumento internacional en observancia de los requisitos contemplados en dicho instrumento. Valga la aclaración que este exequatur no es como el exequatur concedido a los notarios públicos en nuestro país. Como preguntaba la compañera, ¿qué requisitos se necesitan? Pues entre ellos tenemos la presentación de la solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia con los anexos originales, que son los que nos envían del país extranjero, y una copia de toda la documentación presentada. Asimismo, también la solicitud deberá contener, entre otros requisitos, la expresión clara del por qué la sentencia proviene del tribunal extranjero. Asimismo, también, aparte de la presentación original, cualquier otra documentación necesaria, valga la redundancia, debidamente traducida al idioma castellano. También, para el caso de tribunales en el extranjero, agregar a las sentencias de divorcio o arreglos de divorcio, será necesaria su presentación en original y copia, así como su traducción, perdón, al idioma castellano. Todo documento que sea del extranjero para este tipo de trámites del autopariatis deberá venir debidamente apostillado y autenticado. Y aquí ya en nuestro país procederemos a su respectiva traducción. Listo, muchas gracias, Lourdes. Ahora vamos a dejar al panelista Byron que nos explique un poco más sobre este tema. Que habla sobre lo que es el S4 o autopariati, ¿verdad? Eh, pues se sabe que nace pues como una institución jurídica, ¿verdad? En desarrollo del principio de soberanía, ¿verdad? De jurisdicción de los estados, ¿verdad? En virtud, ¿verdad?
del cual se permite a este último, ¿verdad? Que mediante una autorización expresa y libre, ¿verdad? Se reconozca y admita la ejecución de sentencias y otras audiencias judiciales que, que se emiten pues, en diferentes estados, ¿verdad? Como bien lo decía nuestra compañera, pues se presentará por escrito, ¿verdad? Ante la Suprema de Justicia, ¿verdad? Acompañada pues de los documentos, ¿verdad? Como ya lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? También, ¿verdad? Eh, la clase de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Y esto le compete al derecho internacional privado cuando se dan conflictos entre dos personas de dos diferentes nacionalidades y se dan este tipo de sentencias, ¿verdad? Como ya lo mencionaba en este caso, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? En una demanda de divorcio, ¿verdad? Como lo hemos visto, ¿verdad? Hay dos personas de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Pero por mencionar así, pues una persona este, se produce esta sentencia, ¿verdad? Quizás el matrimonio se dio en Costa Rica, ¿verdad? Pero las dos personas, pues, durante este tiempo adquirieron bienes, ¿verdad? En diferentes países, y es por eso donde entra este concepto, ¿verdad? Este criterio de S4 o autopariati, ¿verdad? Donde le compete, pues, al derecho internacional privado mediante la legislación propia de ambos países, ¿verdad? Buscar qué soluciones se le debe dar a este tipo de conflictos, ¿verdad? En bien, pues, y en beneficio de ambos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos claros para qué se utiliza, ¿verdad? Y lógicamente, respetando también las leyes de ambos países, ¿verdad? Recordemos que todo esto es de acuerdo a los convenios y tratados internacionales que ya están establecidos, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, vamos ahora a continuar con la panelista Zoila, que nos va a explicar un poco más respecto. La necesidad del exequatur deviene de las necesidades de los estados de tomar sus propias precauciones respecto a las sentencias que deben ejecutar, de tal manera que no se infieran sus propias reglas, especialmente las de orden público, que son las que generalmente constituyen un límite a la ejecución de las sentencias extranjeras. Eh, También tiene diversas soluciones legislativas que los estados proporcionan acerca del problema de ejecución de la sentencia. Entre ellas está el estado en que las sentencias extranjeras carecen en absoluto valor y en consecuencias en ellos es necesario promover un nuevo juicio conforme a su legislación interna. De segundo tenemos el estado en que los fallos extranjeros no pueden ser ejecutados contra los nacionales a menos que un tribunal interno los confirme previa revisión a la forma o el fondo. Y tercero, el estado en el que se sigue el criterio de la reciprocidad. Por tanto, se autorizará la ejecución de las sentencias extranjeras si en el país del orden de dicha sentencia se autorizan también la ejecución de los fallos del Estado ejecutor. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a darle la palabra a Lourdes Calderón. Sí, solo como comentario. Bueno, yo estaba viendo con un vecino hace poco que él es salvadoreño. Pues yo me quedé así cuando él fue al abogado y le dijo que tenía que ser el autopariatis. Pues me cayó así como que, bueno, nunca lo había escuchado, ¿verdad? Pero ahorita ya entrando en el tema, este, puedo entenderlo mejor. Él es salvadoreño junto con toda su familia. Pues él no puede declararse heredero aquí en Honduras, aunque él tiene terrenos en Honduras. Pues ya estoy ya, como por decirlo así, viendo qué es todo lo que le están pidiendo a él
y entendiendo de una mejor forma que sí es necesaria la declaración de herencia en su país y validarlo ya en nuestro país. Listo. Como pregunta, entonces, y para conclusión, ¿cuál creen ustedes que es el tribunal competente en Honduras para estos trámites? Aquí ya sería directamente con la Corte Suprema de Justicia. Listo. Será Muchas lo que va a gracias. determinar mediante sentencia, ¿verdad? Listo. Si ninguno de los demás tiene un comentario, vamos a seguir con lo que es la segunda interrogante y se la vamos a leer textualmente, que nos habla sobre lo que es la nacionalidad, estableciendo qué es, cómo se adquiere, sus elementos y sus problemas, la nacionalidad de la persona jurídica, etcétera. Vamos a comenzar nuevamente con la panelista Lourdes, que ya nos va a explicar un poco sobre lo que es esta pregunta planteada. Bien, pues se ha entendido la nacionalidad como el vínculo, ¿verdad?, que determina la pertenencia a la población de un estado. Desde una perspectiva jurídica, la noción de nacionalidad solo puede establecerse en relación con un estado. Em, Podemos ver que la nacionalidad se adquiere mediante nacimiento o por naturalización. Em, bueno, también tenemos la nacionalidad puede derivarse por residencia, por carta de naturaleza, por matrimonio, vínculo matrimonial, por honorífica y también de padres a hijos o viceversa. Listo, muchas gracias, Lourdes. Le cedemos la palabra a Byron González. Bueno, referente al tema, ¿verdad? De la nacionalidad, como lo mencionaban pues anteriormente, pues todos sabemos, ¿verdad? Que es un derecho fundamental, ¿verdad? Que establece el vínculo entre una persona, ¿verdad? Y un estado, ¿verdad? Lo que determina pues que esta persona es miembro de este país, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Bueno, como decía nuestra compañera, cómo se adquiere la nacionalidad, pues ya sea por nacimiento, ¿verdad? Si nacemos acá en Honduras, pues somos hondureños por nacimiento, ¿verdad? Por naturalización, igual muchas personas pues durante, pues ya lo establece pues los requisitos que deben cumplir, ¿verdad? Estar ciertos años en nuestro país, ¿verdad? Para obtener la nacionalidad. También ya sea por medio, como sería o sea, si un niño, ¿verdad? Sus padres, ¿verdad? Son hondureños, pero él nace en otro país, puede igual adquirir la nacionalidad hondureña, sea por medio de sus padres, ¿verdad? De esa manera también se puede obtener la nacionalidad hondureña, ¿verdad? Bueno, este sería mi aporte, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente panelista, por favor. Bueno, también surgen problemas con su otorgamiento. Uno de ellos podría ser la apatridia, que es cuando se presentan con sujetos a quienes los estados no otorgan ninguna nacionalidad. También está lo que es el doble o múltiple nacionalidad, que cada día es más frecuente que un individuo tenga dos o más nacionalidades. Bueno, esa sería mi participación. Ok. ¿Alguno me puede mencionar cuáles serían los problemas para obtener esta nacionalidad?
Bueno, digamos en este caso, si usted quiere ser hondureña, pues tiene que cumplir los requisitos primero que todo, ¿verdad? O sea, para querer optar a obtener una nacionalidad, en este caso de hondureña, ¿verdad? O sea, no puede ser solo porque venga una persona extranjera y quiera obtenerla, ¿no? Como mencionaba la compañera en el ejemplo del ciudadano salvadoreño, ¿verdad? Que él de nacimiento salvadoreño, ¿verdad? Su nacionalidad de origen es salvadoreña, ¿verdad? En este caso, él quiere obtener bienes acá, ¿verdad? Pero recordemos que tiene que cumplir ese requisito, ¿verdad? Entonces, si fuera hondureño por nacionalidad, quizás todavía no tiene el tiempo que requiere la ley para que se le otorgue ese beneficio, directamente podría, pues, obtener sus bienes, ¿verdad? Pero en este caso tiene que aplicar, pues, lo que es al S4, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ese es un problema, ¿verdad? Que primero que todo hay que, digamos, para obtener beneficio en un país, tiene que haber, en este caso, obtener esta nacionalidad. Ese es sería un problema, ¿verdad? Otro problema es, por ejemplo, como menciona la compañera, ¿verdad? Que la nacionalidad es un derecho, ¿verdad? Ella menciona el caso de que algunas personas tienen problemas para obtener una nacionalidad. Por ejemplo, hay personas que nacen por ejemplo, en el mar, en alta mar, ¿verdad? Pero recordemos que ya los buques o incluso las aeronaves se, se registran por números, ¿verdad? Esos números son como sus registros de nacionalidad. Entonces, en ese caso, los estados también, ¿verdad? Le dan ese derecho a las personas, ¿verdad? De obtener una nacionalidad, porque recordemos que es un derecho universal, pues el tener derecho a una nacionalidad desde el momento en que nacemos. Es mi participación. Listo, muchas gracias. Le damos la palabra a la panelista Lourdes. Em, bueno, entre sus problemas podríamos mencionar también em, que también las personas pueden perder su ciudadanía. Entonces, por lo mismo, considero que también no se le puede dar nacionalidad a las mismas personas que, vaya, por ejemplo, pretendan nacionalizarse cuando no existe un tratado de no doble nacionalidad con nuestro país, con ese país, ¿verdad? También a personas que hayan prestado en tiempo de guerra servicios a países enemigos de Honduras o sus aliados. Es como está ayudando a nuestro enemigo. También a personas que, como, ¿cómo les puedo decir? Que hayan desempeñado en Honduras sin licencia del Congreso Nacional en empleo de nación extranjera, de la rama militar o de carácter público. Y así podemos mencionar muchas, ¿verdad? Eh, o sea que, bueno, lo que pretendo decir es que para eh, que una persona aplique a la doble nacionalidad, no solo se trata de que, ya está casado con una hondureña, sí, se le puede dar, sino que también se debe analizar a esa persona, ver si está o cabe o aplica para darle la doble nacionalidad. Listo, muchas gracias. Igual cabe mencionar que una persona jurídica es una organización o un grupo de estas personas naturales, ¿verdad? O sea, y habiendo dicho eso, ¿creen ustedes que para darle nacionalidad a una persona jurídica, qué es necesario para darle esta nacionalidad? ¿Alguno de ustedes sabe o me puede decir una o dos cosas que sean necesarias para darle a una persona jurídica la nacionalidad hondureña? Si lo repite la pregunta, por favor, disculpe. Sí, lo que lo que debe hacer estas personas jurídicas para poder obtener lo que es una nacionalidad hondureña. Igual le damos la palabra a Lourdes, a la panelista Lourdes. Considero que para una persona jurídica se debe determinar la base del criterio
del lugar de su constitución. Entonces, debe de analizarse, como decía anteriormente, bien, no solo porque sea una persona jurídica, pues ya va a aplicar, sino que tendría que cumplir todos los requisitos. Listo. No sé si alguien más tiene un comentario al respecto. Es correcto lo que usted dice, ¿verdad? O sea, como usted mencionó al inicio, la compañera Michelle, ¿verdad? Que era una persona jurídica, que entendíamos por eso, ¿verdad? Más que todo, según lo que yo leí, ¿verdad? Estas son empresas que se establecen en países diferentes, donde fueron al inicio pues creadas, ¿verdad? Entonces, en sí, los países donde estas empresas se constituyen, ellos velan porque sus empresas pues no sean, pues digamos, de alguna manera quizás adquiridas fácilmente por otro país. Entonces, como usted decía la pregunta, qué se necesita, verdad? O sea, los países así como, como nuestro país, ¿verdad? Dan las facilidades para que estas empresas, personas jurídicas en este caso, se constituyan acá, ¿verdad? Dan las facilidades, ¿por qué? Porque de esa manera, pues ellos fomentan la inversión, pues, pero es muy difícil, pues, en caso, incluso estoy leyendo ahí, dos casos de empresas extranjeras que en otros países, pues, quisieron, pues, como, digamos, como casi apropiarse, pues, pero ya los tratados, por ejemplo, el convenio de Washington, ahí establece, pues, que básicamente solo que la empresa en sí lo solicite, pues, solo que quizás se vea en riesgo y o se le violenten sus derechos quizás en su país de origen y que ella solicite, pues, de que se le dé, pues, este beneficio, pues, en otro país extranjero. Porque por lo general se respeta eso, ¿verdad? De su creación, pues, en el país de origen. De ahí se determina, pues, muchas gracias. Listo. Si ninguno de los panelistas tiene algo más que agregar, yo le quiero dar las gracias a cada uno. Gracias por su participación, gracias por habernos informado de lo que son estos dos temas planteados. Eh, con esto damos por cerrada esta reunión, este debate, por así decirlo. Y como les digo nuevamente, agradeciéndole a cada uno de los panelistas. Muchas gracias y esto fue todo por hoy.